Muy buenas tardes de nuevo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como bien les comentaba hace un momento, este es nuestro tercer y último taller referente a TIBCO Jaspersoft. Como bien saben, esta es una serie de taller que hemos preparado. Hoy vamos, o más bien nuestro tema del día de hoy es cómo enriquecer su página web con componentes de TIBCO Jaspersoft. Reitero que este es nuestro tercer taller. Los otros dos talleres que tuvimos hace 8 días y hace 15 días ya los tenemos cargados en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran ir a revisar y consultar cada uno de esos talleres. Como bien saben, y veo muchas personas conocidas en la sección del día de hoy, pues nosotros somos IT Nova, somos una compañía ya con 10 años de presencia en Latinoamérica. Como bien saben, tenemos nuestras oficinas centrales en Colombia, en Bogotá y en Medellín, y unas oficinas alternas en Ciudad de México. Somos partners de tres grandes fabricantes, como venlo bien en pantalla, SAP, TIBCO y Microsoft, y pues tenemos la fortuna de haber apoyado a más de 100 clientes en toda Latinoamérica en el aprovechamiento de sus datos, en tomar sus decisiones con base en datos. Y entre ellos, pues tenemos grandes clientes en toda Latinoamérica que usan TIBCO Jaspersoft como su solución, su plataforma de visualización de datos y reportería. Reitero, dentro de 8 días y el 21 y el 28 de octubre, pues tenemos dos talleres en los cuales pues vamos a revisar algunas de las capacidades de TIBCO Spolfer, que es una solución bastante potente que también hace parte del fabricante TIBCO. Y terminaremos con tres talleres de la solución de visualización SAP Analytics Cloud. Acá los invito a que se registren y a que divulguen al interior de sus compañías y a las demás personas que consideren sea un tema interesante, pues para que se puedan unir y registrarse a estos talleres. Hoy nos acompaña Nelson Melo, quien es uno de nuestros consultores de analítica. Nelson, pues es una persona con bastante experiencia quien nos va a acompañar el día de hoy con el taller de Jaspersoft. Así que Nelson, muy buenas tardes, ¿nos escuchas bien? Buenas tardes, Daniel. Sí, gracias. Los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Vale, súper, perfecto. Sí, te escucho muy bien, Nelson. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te voy a pasar el control, Nelson, para que por favor nos presentes tu pantalla. Y bien, adelante, Nelson, por favor, con el taller del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Ya les voy a compartir aquí mi pantalla. Regálenme unos segundos. ¿Me confirman si están ya viendo mi pantalla, por favor? Sí, Nelson, vemos tu pantalla. Adelante. Perfecto. Como ya nos hacía la introducción Daniel, la intención de hoy es cerrar un ciclo de 3 sesiones que eh, les queríamos presentar a ustedes sobre Jaspersoft como herramienta de reportería y herramienta de inteligencia de negocios dentro de las organizaciones. El primer taller nos acercó a un uso rápido de Jasper, cómo crear esas soluciones de inteligencia de negocios autoservicio, eh, cómo crear nuestros reportes, nuestros primeros tableros de control y esas vistas rápidas de los datos, conectándonos a fuentes de datos que generalmente son bases de datos, pero pues sabemos que las fuentes pueden ser múltiples y en ese taller se cubrió ese alcance. Luego de eso quisimos presentarles a ustedes cómo mejorar o construir unos modelos de datos mucho más robustos dentro de Jasper como aplicación de inteligencia de negocios. Y esta tercera sesión lo que quiere cubrir es una capa de visualización
un poco más robusta e integración del propio Jasper, ver qué capacidades tiene Jasper como servidor de integrarse con otras soluciones de la compañía. Por eso el título de nuestro taller, que es Enriquezca su página web con componentes de tipo Jasper. Aquí puntualmente vamos a revisar algunos componentes que nos permiten embeber nuestras soluciones desarrolladas dentro del servidor de Jasper en nuestras aplicaciones corporativas. La sesión vamos a revisar unas láminas un poco conceptuales, no son muchas, y luego haremos el taller práctico para revisar cuál es la manera que nos presenta Jasper para integrarse dentro de diferentes aplicaciones. Como les comentaba, Jasper nos presenta una solución para integrar nuestros reportes y nuestros paneles de control. Es lo que conocemos como embeber una aplicación dentro de otra. Y para esto utilizamos una solución implementada dentro de Jasper por medio de script de Java, utilizando el lenguaje JavaScript. Una API robusta construida para esa visualización nos permite de manera ágil darle una capa de visualización más importante y fuerte dentro de la organización a nuestras soluciones de reportería y soluciones de inteligencia de negocios. ¿Qué puedo lograr embeber con esta solución de Jasper? Tableros de control, reportes y mis vistas ad hoc creadas dentro del servidor de Jasper. Una manera de interpretar qué sería el embebido de Jasper es una manera de acercar las soluciones de inteligencia de negocios dentro de las aplicaciones web de la organización. Difícilmente vamos a encontrar en el momento una organización que no exponga gran parte de su información corporativa dentro de una solución web. Y precisamente pensando en esa integración es que está este componente de Jasper. Aquí tenemos el acercamiento inicial a lo que podría llegar a ser esa visualización. Fíjense que en la gráfica que presentamos en la parte derecha, lo que tenemos en realidad son una serie de gráficos construidos a partir de un reporte, pero si nosotros los revisáramos dentro de un reporte exclusivamente, podría pasar a ser información muy plana, pero en el contexto en que lo estamos viendo, ya ese reporte se está presentando dentro de un sitio web y está nutriendo toda la información de una aplicación web. Para llegar a esta solución con Jasper debemos utilizar un componente que el fabricante nos provee que se conoce como Visualize.js. Es una API o librería de JavaScript que nos permite generar ese canal, ese pipe de comunicación dentro de nuestras soluciones de reportería y de analítica dentro de Jasper para llevarlas a nuestra aplicación web. Vamos a revisar algunas de las capacidades que tiene esta solución. Lo primero que debemos conocer sobre Visualize.js es su definición. Entonces, es una API que está construida en el lenguaje JavaScript y su principal función es precisamente permitirnos incrustar visualizaciones, informes y paneles de control dentro de aplicaciones. ¿Qué hace especial a esta solución de Visualize? Es un poder combinado, entonces nos permite potenciar la capacidad de nuestra inteligencia empresarial o inteligencia de negocios que reside en un servidor de Jasper y exponerlo de una manera simple utilizando un lenguaje muy conocido y fácil de utilizar en la industria. Entonces nos basamos en un lenguaje que es JavaScript, un lenguaje que es multiuso y que además de esto es de fácil aprendizaje. La curva de
de JavaScript es una de las curvas de aprendizaje más livianas que encontramos en la técnica de programación. Finalmente, esta posibilidad de integrar un servidor de Jasper con aplicaciones por medio de Visualize nos debería dejar como resultado unas visualizaciones más interactivas dentro de nuestras aplicaciones web, un uso de menor cantidad de codificación y llegar al mercado más rápido. Si ya tenemos la implementación de un servidor de Jasper con la capacidad de generar reportes de una manera muy ágil con las diferentes herramientas que nos provee Jasper, solo tendríamos que preocuparnos por solucionar esta capa de integración y así potenciar mucho nuestros sitios web. Muy diferente si partimos de codificación de cero dentro de nuestra página web, utilizando el lenguaje que utilice la compañía. Hablemos puntualmente de uno de los más conocidos, HTML. Si yo quisiera generar las mismas capacidades gráficas que podría llegar a utilizar con la integración de Jasper, me consumiría muchísimas más líneas de código un lenguaje, por ejemplo, como HTML, y su mantenimiento podría sumarle complejidades a la operación técnica de mi aplicación web. Visualize ha tenido una serie de mejoras desde su lanzamiento, ha venido madurándose como solución de integración. Algunas de esas mejoras nos permiten en este momento decir que tiene un soporte totalmente nuevo que nos permite incrustar soporte para vistas ad hoc, es una de las novedades, y nos permite una absoluta integración con estilos de CSS. Entonces ya tenemos aquí la posibilidad de nutrir mucho más el resultado final. No nos limitamos solo a la capa visual que tiene Jasper, sino que podemos hacer uso de una capa visual web mucho más nutrida. También tiene una absoluta integración con HTML5 y eso hace que se potencie mucho más nuestra posibilidad de explotación. Las mejoras de Visualize están diseñadas para ofrecer una experiencia de informes integrada más inmersa. ¿Esto a qué hace referencia? La intención del fabricante es que no se note dentro de nuestro sitio web precisamente esa capa de reportería que estamos utilizando. Que quede tan integrada nuestra solución de Jasper dentro de la aplicación web que en la experiencia de usuario no se noten esas relevancias. Generalmente cuando intentamos hacer esta explotación e integración de nuestras soluciones de BI dentro de nuestras aplicaciones web, la dificultad que tienen los desarrolladores precisamente gira en torno a esta parte y es cómo lograr que el diseño de nuestra aplicación web, que generalmente es un diseño muy cuidado, en el cual ha trabajado un equipo muy extenso, no se pierda precisamente cuando yo integro soluciones de reportería o me integro con otras aplicaciones. Cuando quiero embeber, no quiero esos cuadros blancos flotando como islas dentro de mi aplicación, sino que sea totalmente integrado para que el usuario tenga la percepción que se está moviendo en un sitio construido en una única herramienta. Los componentes de código bajo o nulo, como el visor de informes interactivo, los paneles de control de entrada, reducen la dependencia de áreas de tecnología. Esto puntualmente a lo que apunta es con el uso de JavaScript y ya con una fuerte integración de este componente Visualize, lo que logramos es utilizar una corta codificación, ya lo vamos a ver en los ejemplos, y con un par de líneas combinadas de nuestro lenguaje de la aplicación, más las instrucciones que Visualize nos provee, podemos en un par de líneas embeber un informe dentro de nuestra aplicación. Entonces, reducir la cantidad de código que debemos entregarle a nuestra aplicación para la integración y dejar embebido el reporte es una de las principales características que podemos aprovechar de Visualize. Otra cosa importante
es que con el uso de Visualize no se pierde la capacidad de diseño y desarrollo de ninguna de las aplicaciones de Jasper. Entonces, podemos seguir desarrollando desde nuestro Jasper Server o podemos incluso seguir utilizando nuestra aplicación Studio Jasper para hacer desarrollos desktop y seguir publicando, tener toda la posibilidad de utilizar tanto la capa web de desarrollo de Jaspersoft como la capa de escritorio que nos provee con herramientas como Jasper Studio. Perfecto. Les voy a presentar por acá. Esto que estamos viendo en este punto es la capa de presentación de ejemplos que inicialmente tendríamos como dentro de Visualize, y es una invitación que también les queremos hacer si es nuevo para ustedes el concepto de esta librería y de embeber dentro de su aplicación. Esta es una buena puerta de entrada, iniciar por esta serie de ejemplos que nos provee Jasper. Fíjense que aquí estamos haciendo referencia a una documentación de Visualize, y lo que tiene como intención es que abramos la puerta y nos acerquemos a cómo es el uso de Visualize dentro de nuestra aplicación. Voy a consultar. Fíjense que aquí tenemos la posibilidad de ver las tres capas que estábamos revisando. Reportes construidos dentro de Jasper. También podemos hacer uso de dashboard construidos dentro de nuestro Jasper, tableros de control. Y también tenemos la opción de revisar vistas que hayamos construido dentro de nuestro Jasper. Vamos a revisar uno de los reportes, uno sencillo que tengamos por aquí a la mano. Veámoslo acá, este simple puede ser. Ya les cuento un poco de qué se trata. Para revisar la codificación hemos seleccionado una herramienta que es ya muy conocida, que está ampliamente difundida en todo el tema de desarrollo de aplicaciones web, y es el GA File. Es un IDE que me permite hacer prueba y seguimiento a mis aplicaciones web. Vamos a revisar aquí unos componentes iniciales como para que ustedes tengan un alcance de lo que es Visualize dentro del servidor. Permítanme por acá, voy cargando otro de estos reportes y revisamos los componentes. Bueno, fíjense que este IDE pues es uno de los más utilizados precisamente porque de una manera muy ágil ya me hace integración de diferentes lenguajes. En este escenario de que estaríamos hablando, estamos hablando de una aplicación web que está construida en un lenguaje HTML. Además de eso, dentro de mi codificación HTML, tengo una llamada a un script, a un JavaScript. Y además de eso, como les comentaba, la otra posibilidad que potencia muchísimo el comportamiento de Visualize es la posibilidad de integrarse totalmente con una capa visual de CSS. Yo les decía que una de las principales características es precisamente la baja codificación que yo tendría que necesitar para incluir o embeber una de mis soluciones de Jasper o de mis objetos de Jasper dentro de mi aplicación web. En este escenario, lo que tenemos aquí en la parte derecha inferior, ya como tal es una aplicación web, ya es un sitio web publicado, es decir, yo tengo aquí ya un HTML construido como aplicación web. Y fíjense que ya tengo una respuesta gráfica, pero esta respuesta gráfica que estoy obteniendo en realidad lo que está presentando es un reporte construido en Jasper. ¿Cuál es la codificación? Entonces hacemos uso de las etiquetas de script para decirle a nuestro HTML que vamos a consumir un código JavaScript, y aquí es donde empieza la magia de Visualize. Visualize es una librería que ya es nativa del servidor. Entonces, lo único que yo le debo decir a mi aplicación es que precisamente la voy a utilizar y de qué servidor. Aquí la estamos utilizando de un servidor que está publicado en la nube, un servidor de Jasper de ejemplo.
Y lo que le estoy indicando es precisamente que voy a utilizar el componente Visualize. Y algo que sí es importante es el uso de contenedores o divisores. Fíjense que aquí tengo una etiqueta de HTML donde estoy utilizando un nombre que es contenedor. Estoy creando un espacio dentro de mi página web para hacer la carga que me pueda devolver el contenedor de Visualize. Este es el llamado que yo haría. Ya esto se traduce en mi JavaScript, que es donde va el componente de desarrollo un poco más cargado. Es algo a resolver, siempre va a ser una autenticación y una capa de seguridad importante, y esa capa se debe resolver dentro del JavaScript. Entonces, fíjense que aquí yo estoy haciendo, ya le indiqué a qué servidor quiero llegar, servidor de Jasper. Ahora debo entregarle algunas credenciales, el nombre del usuario, el password que quiero utilizar, y recordemos que las organizaciones son esos grandes contenedores dentro del servidor de Jasper que me permiten precisamente organizar todo mi contenido de reportería. Se utilizan funciones, esto ya es codificación muy JavaScript. Se utilizan funciones precisamente para hacer el consumo de los objetos. Entonces, recuerdan que aquí nombramos nuestro contenedor como la división, y ese contenedor es precisamente dentro del cual yo quiero pintar mis objetos de Jasper Server. En este caso, lo que vamos a pintar es un reporte muy sencillo que está publicado en este Jasper, en esta ruta. Entonces, fíjense que al contenedor simplemente le estamos entregando el nombre de un reporte que está en el servidor, controlamos el error y eso se lo estamos devolviendo a nuestra aplicación web. El resultado de este ejercicio, ¿cuál será? Que dentro de nuestro sitio web ya vamos a tener publicado este reporte que tenemos en ese servidor. Miremos otro de los ejemplos. Por ejemplo, esto que tenemos acá. Esta es una vista. Recordemos que las vistas son esos componentes que yo ya he prediseñado dentro de mi servidor Jasper, haciendo consumo de mis dimensiones, de mis hechos, y en ese cruce de información construyo diferentes objetos. En este caso, construimos una tabla scroll que tiene la información. Okay. Lo refresco por acá. Lo que estamos viendo aquí, entonces, es una vista construida dentro de nuestro servidor de Jasper, y el tema de la publicación lo hacemos por medio de nuestro Visualize. Así como estos pequeños objetos que estamos viendo, les estoy mostrando los más sencillos precisamente para que veamos que la complejidad se reduce bastante. Yo simplemente debo decirle a mi Visualize que lo voy a utilizar dentro de mi aplicación web, y con una función, una simple autenticación, como lo estamos viendo acá, que es la capa de seguridad que se debe resolver. Esta capa de seguridad la resuelve finalmente el servidor de Jasper al que yo me estoy autenticando, y una función, yo estoy publicando mis objetos. En realidad esto se convierte en pocas líneas si lo comparamos y vamos a sopesar contra otros métodos o técnicas de publicación e integración de soluciones de reportería. En pocas líneas, finalmente estamos resolviendo la presentación de uno de nuestros informes en una capa visual. Quería comenzar por estos más sencillos, precisamente para que veamos que la cantidad de código invertido no es tan extenso, pero esto puede ir madurando en función de la capacidad que se le quiera dar a la aplicación, al sitio web. Por ejemplo, esta visualización que les estoy presentando ya es una visualización de multireporte. En realidad estos son 2 reportes construidos en Jasper. Se los voy a poner acá un poco más grandes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un chart de nuestro Jasper y tenemos una tabla Crush. Y aquí lo que tenemos es
toda la interactividad que tienen esos componentes dentro de su propio reporte, con todos los datos y conexiones que necesiten, pero finalmente presentados dentro de una única aplicación web. Recuerden que este IDE lo que me permite es ver el resultado de mi código HTML, entonces esto como tal ya es una página web. Y la manera de consumirlo, de la misma forma que lo estábamos haciendo, es muy sencilla. Yo simplemente creo el llamamiento a mis contenedores. Bueno, lo primero que veíamos era apuntar a un servidor. Aquí seguimos apuntando a un servidor de la nube y estamos llegando con nuestra librería Visualize. Tenemos definidos dos contenedores, uno primario y uno secundario, y esos contenedores, si ustedes se fijan aquí, dentro de estas variables de entorno que estamos declarando ya en nuestro código JavaScript, le apuntamos a cada uno de los reportes que queremos presentar y que ya están publicados dentro de nuestro servidor de Jasper. Hacemos el mismo consumo, simplemente presentamos los contenedores. Aquí ya empezamos a tener unas capas superiores y en la medida que ustedes quieran sumarle complejidad a su JavaScript lo van a poder hacer, generarle mayor interactividad a estos reportes, pasarle parámetros, hacer algunas validaciones de expresiones. Jasper es totalmente válido. Y fíjense que algo de lo que yo les hablaba era precisamente esa integración. Si nosotros miramos estos dos componentes, a pesar de que son reportes absolutamente distintos, es decir, construidos quizá de la misma fuente de datos, pero como objetos son dos componentes distintos, pero en esta visualización de página web que tenemos aquí, los vemos muy integrados, conservan una misma gama de color y nos están hablando de los mismos datos, nos están contando una misma historia, pero utilizando dos componentes gráficos distintos. Y algo que no habíamos revisado, pero que también es muy relevante, es el tema de los estilos. Fíjense que aquí entra en juego un tercer componente, y es que toda mi solución, a pesar de que mis reportes hayan sido construidos por separado de manera individual, yo puedo utilizar el CSS, que sería una capa visual ya definida, podría ser la capa visual corporativa, para aplicárselo a mi reporte, a mi integración. Fíjense que tenemos la integración de lenguajes nativos de desarrollo web, tenemos la potencia de JavaScript para hacer esa capacidad de conexión con el reporte de Jasper, y también tenemos una capa importante de ajuste de estilos para nuestra presentación visual como resultado. Veamos por acá otras capacidades ya un poco más operativas. Fíjense que aquí tenemos el uso de exportaciones. Quieren, eso lo revisamos ya en otro ejemplo más adelante. El mensaje con esta parte a transmitirles y que queremos dejarles es la posibilidad de hacer integración de cualquiera de los objetos que nosotros tengamos dentro de nuestro servidor de Jasper. Revisemos, por ejemplo, un dashboard. También vamos a revisar uno de los sencillos. Entonces, este es un dashboard que ya está construido dentro de mi servidor Jasper, está publicado. Y fíjense que con unas líneas de código, lo volvemos a lo mismo, muy cortas. Yo no necesito gran codificación, simplemente el esfuerzo grande y robusto de esta capa de visualización se desarrolló dentro de mi Jasper. Yo en Jasper entré, creé este panel de control, hice todas las configuraciones que necesitaba, las publicaciones, y lo único que tengo que venir es a consumir dentro de mi aplicación web, que sería esta parte que tenemos acá. Debo venir a consumir Visualize y apuntar con JavaScript al objeto visual que yo quiero presentar dentro de mi sitio web, que en este caso estaríamos hablando de un dashboard. Entonces, fíjense que ya revisamos una vista hot, vimos unos reportes sencillos, vimos un dashboard y publicados dentro de mi aplicación web. Acá está un poco sencillo porque mi aplicación simplemente consiste en el dashboard, pero yo podría entrar a nutrir este código HTML y expandir totalmente la presentación web.
Acá lo estamos haciendo con HTML, pero pues esto soporta cualquiera de los lenguajes para desarrollo web. HTML, incluso PHP está muy potenciado para el uso de JavaScript y esa integración es absolutamente válida. Cambiaríamos aquí, tendríamos nuestro PHP, tendríamos nuestro JavaScript y el uso de estilos sin ningún problema. Perfecto. Fíjense que la complejidad pues, del sitio web se va expandiendo en la medida de que yo quiera darle mayor relevancia a mi sitio web, pero el mensaje es que simplemente con una línea yo me integro. Sigue siendo un reporte construido en Jasper y conserva todo el dinamismo del reporte, toda la capacidad del reporte. Vamos a ver por acá un ejercicio. Dame un segundo. Perfecto. Hablamos también en un punto de las láminas sobre las capacidades de presentación que no se limitaban exclusivamente a mi servidor, sino que yo podía seguir utilizando las diferentes aplicaciones que siempre Jasper nos ha entregado para el desarrollo, para el diseño y desarrollo. Entonces aquí lo que yo tengo es una página que ya tiene un poco más de cuerpo de página, entonces fíjense que tiene su constructor HTML, tiene su encabezado, tiene un cuerpo y dentro de ese cuerpo yo le estoy haciendo el llamado a un servidor de Jasper, que en este caso es un servidor local que yo tengo desplegado en mi puerto 8080. Es una versión más liviana de Jasper que se conoce como Jasper.io, pero finalmente sus capacidades son muy semejantes a la de Jasper Server. La única diferencia, si ustedes se fijan aquí en el detalle, es que ya no llamo a Visualize, sino llamo a una versión más liviana de Visualize, que se conoce como JR.io, pero sigue siendo la misma librería, solo que está un poco más liviana para el uso en este servidor. El objetivo es exactamente el mismo. Fíjense que estoy construyendo un sitio, una página web, estoy haciendo el llamado a mi librería de Visualize y dentro de mi JavaScript le estoy indicando qué reporte yo quiero presentar. Fíjense que lo que quiero embeber en este caso es un reporte que contiene una gráfica. Ese es un reporte, físicamente lo podemos ver por acá, está construido, fíjense la extensión, es un JRXML, entonces es un reporte de Jasper y ya lo tengo publicado con estas líneas de código, lo tengo publicado dentro de mi página web. Yo les hablaba de que no perdemos la capacidad de ninguna de las herramientas, entonces si ustedes se fijan, para quienes ya estén familiarizados un poco con el entorno de Jasper y para quienes son nuevos, esta es la herramienta que siempre hemos utilizado para el desarrollo de nuestras soluciones de reportería con Jasper. Entonces estamos hablando aquí de un Jasper Studio. Fíjense que este es el reporte que estamos viendo allá. Este es el mismo reporte. Yo lo abrí con mi herramienta de escritorio. Le voy a hacer alguna modificación a este reporte. Puede ser aquí, le voy a incluir un cuadro de texto con una expresión que me permita saber que sí efectivamente es el reporte que estoy trabajando. Le voy a incluir una función predefinida. A ver, busquemos una, podría ser este date. Lo que quiero es que me entregue una fecha y una hora del servidor. Escalémosle un poco más el tamaño del texto para que en la publicación lo veamos un poco más grande. Fíjense que aquí estoy trabajando con un reporte, con una herramienta de manera de esto, que esta sería una de las tareas que haría el diseñador de las soluciones o el equipo de desarrollo. Lo voy a guardar. Este guardado implica que ya en mi servidor local esta publicación existe. Y si yo vengo a revisarlo dentro de mi sitio web, que sería esta mi página, vuelvo a revisarlo, ese reporte. Y fíjense que ya tengo pues esa modificación, que no es una modificación grande, pero ya la tengo. Entonces el tiempo de publicación y puesta en marcha de despliegue de nuevas soluciones no es tan complejo, porque aquí simplemente en la carga fuerte se la está llevando este componente de reporte Jasper. Todo lo que yo haga dentro de este reporte
automáticamente lo voy a ver reflejado en mi sitio. Entonces, esta fecha que yo le incluí a mi reporte, ya la tengo publicada dentro de mi página web. Les quería presentar aquí otras posibilidades. Entonces, por ejemplo, los temas de exportación son temas importantes. Generalmente una de las dificultades que tenemos con los reportes es la imposibilidad de exponer la información. Este es un reporte Jasper construido en el servidor de Jasper. Ya está publicado en mi servidor local. Fíjense que aquí sigo apuntando a mi servidor local. Y este reporte tiene unas capacidades de exportación y yo puedo decidir si se las mantengo al reporte o, como lo hice en este escenario, que se las entregue a mi aplicación web. Entonces, en este caso, por medio de código HTML, yo le estoy diciendo que estoy creando un componente. Fíjense que aquí tengo un label y le estoy entregando una lista de selección para generar la exportación de mi reporte en alguno de los formatos disponibles por el servidor de Jasper. Fíjense que este reporte, que también tiene aplicado un estilo muy sencillo ahí, yo lo podría llegar a exportar en cualquiera de los formatos, y esta funcionalidad que le pertenece a Jasper es absolutamente compatible con mi aplicación web. Voy a exportar ese informe. Y aquí, pues él debería hacer la exportación. Permítanme, creo que debo refrescar. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, fíjense que ahí ya estoy haciendo, lo voy a poner por aquí en el escritorio solo como para... Fíjense que toda la funcionalidad de Jasper, los que ya han utilizado la plataforma saben que una de las principales características es la posibilidad de hacer exportaciones de mis informes utilizando diferentes formatos. Yo seleccioné un formato PDF y lo que hice fue exponer todo mi reporte, pero esta vez lo estoy haciendo desde un sitio web. A nivel de funcionalidad, esta es una de las capacidades. Pues nos gustaría ahondar muchísimo más en el tema técnico. Esto tiene muchísimas posibilidades más. Visualize es muy maduro y, como yo les decía, constantemente el fabricante lo está mejorando. La integración absoluta con lenguaje como HTML5 permite potenciar desde la capa gráfica importantemente la solución web de la compañía y evitar esa ausencia que muchas veces tenemos con las soluciones de reportería e inteligencia de negocios, y es que se construyen en la compañía y quedan viviendo como unas islas, o que quedan exclusivamente como parte de un área de negocio porque fue para el área que se desarrolló, pero cuando quiero que la consuma toda la organización, tengo una dificultad. Con este tipo de escenarios, lo que logramos es que todo ese trabajo fuerte que ya hizo un equipo en temas de inteligencia de negocios, tableros de control, reportes, tabulares, se pueda integrar con toda la solución web de la compañía. Para darle un poco ya de cierre a nuestro ejercicio, el componente técnico, como les decía, tiene muchas más capacidades, la documentación está muy completa. Entonces van a encontrar solución, ya sea por los temas que estábamos viendo de estos ejemplos, o con necesidades particulares que ustedes tengan de sus reportes, cómo integrarlos dentro de su aplicación. Van a encontrar el soporte. Queríamos presentarles dos ejemplos, quizá algunos ya los han visto. Estos son dos ejemplos de integración precisamente entre soluciones de Jasper desplegadas en un sitio web. Si ustedes se fijan, aquí ya estamos consumiendo es absolutamente el sitio web. Ya no estoy utilizando, como en mi caso, el GAs para ver cómo es ese debut de mi aplicación, sino aquí ya estoy directamente entrando a una aplicación. Y esta aplicación lo que tiene es todos los componentes de reportería integrados dentro del sitio web. Era otra de las cosas de las que les hablaba y quería que fuese como esa capa. Primero mirar el tema del código para llegar al resultado final, y este resultado final, lo importante era lo que estábamos comentando, que el usuario, cuando navegue dentro de una aplicación web, no vea, que era el gran riesgo que teníamos con otro tipo de soluciones, no vea esa incrustación tan forzada de la información de
Jasper o de la aplicación de BI o la aplicación de reportería. Entonces, si de simple entrada podemos ver que esta es una tabla que claramente es un informe, un reporte construido en Jasper, publicado en el servidor de Jasper. Yo hace ya un buen rato que tengo desplegados estos sitios. Perfecto. Si yo fuese el usuario de este sitio web, yo claramente no sabría que esta tabla fue construida con un servidor absolutamente diferente o un lenguaje diferente al de mi aplicación. Y fíjense que la integración, no solo a nivel de estilo, sino a nivel operativo y funcional de la solución, es válida. Estos ya son unos componentes JavaScript un poco más avanzados. Este es un sitio web que me permite hacer la combinación de una serie de características para ordenar un producto. En este caso es un café o todos los derivados. Y fíjense que aquí puedo jugar. Estos son componentes de mixtura. Aquí te estoy utilizando JavaScript, estoy utilizando HTML5 y estoy utilizando componentes de Jasper desarrollados como solución de Jasper. Entonces fíjense que acá lo que yo estoy obteniendo son objetos Jasper. Vamos a revisar por acá otra de las pestañas que tiene este sitio web. Si ustedes se fijan, esto que tenemos acá son componentes de Jasper integrados totalmente dentro de la aplicación web. Este es un reporte construido en Jasper. Fíjense que tenemos incluso las posibilidades que siempre nos ha dado Jasper de modificar nuestro objeto. Fíjense que esta es una de las habilidades que tienen los char HTML5 de Jasper. Entonces, esa integración entre HTML5 y Jasper y sus char, aquí la tengo disponible. Yo puedo en tiempo real hacer el cambio de una de las gráficas y eso le da una potencia importante a mi sitio, a mi aplicación. Entonces, fíjense que este es un reporte Jasper y tengo toda la funcionalidad dentro de un sitio web. Esta es una tabla, un reporte Jasper de tipo tabla. Y a nivel de exportación, fíjense que aquí tengo un reporte construido absolutamente en Jasper. Tengo todas las capacidades de exportación que me ofrece Jasper, pero la ventaja es que las tengo integradas dentro de mi solución. Yo no notaría que esto fue un desarrollo hecho en otra aplicación diferente a la que se utilizó para construir todo el sitio. Y aquí lo podría exportar y obtener mis resultados sin ningún problema. Y tengo todas mis capacidades de reportería y de BI construidas en Jasper, conviviendo con mi aplicación web en este caso. Este es otro ejemplo que también es muy conocido dentro del desarrollo de Jasper. Tiene temas muy semejantes, reportes o dashboard construidos dentro de Jasper y publicados e integrados con toda una solución web. Es el escenario a grandes rasgos. Esto tiene muchísima más profundidad y tela que cortar, pero pues por el tiempo lo que queríamos era darles ese abrebocas. El mensaje es las capacidades de sus desarrollos y de sus iniciativas de reportería y de inteligencia de negocios construidas dentro de Jasper no tienen por qué convertirse en unas islas o ser exclusivamente para el área que las pensó y las diseñó, sino pueden exponerse a toda la compañía por medio de este objeto de integración, potenciar sus sitios web corporativos con la información de reportería y de inteligencia de negocios que tengan dentro de su Jasper. Y ese era como nuestro mensaje. Las potencialidades técnicas se expanden. Hay muchas más capacidades que se pueden explorar, pero pues en términos generales este es el escenario. Nelson, muchísimas gracias. Digamos que das una clara, digamos, conclusión al final con Jaspersoft, pues, y sus capacidades de embeber, pues estamos usando todo el poder que nos da Jasper Server, todo el poder de reportería, de visualización de datos, poder embeberlo en una aplicación, en un sitio web,
Vamos a esto es lo que llamamos analítica embebida, analítica integrada, y gracias, digamos, a su modelo de suscripción de Jasper, que es a través de usuarios ilimitados, pues vamos a poder democratizar el uso de una solución como estas en cualquier nivel de la compañía, a cualquier tipo de usuario, y pues reitero, vamos a democratizar el uso de la información. Tengo algunas preguntas, no sin antes quiero ponerles en pantalla un par de preguntas, una encuesta realmente muy corta, mientras vamos, Nelson, respondiendo algunas preguntas que tenemos en el chat. Y la primera pregunta que tenemos, Nelson, es ¿cuál es la capa de seguridad que utiliza Visualize? Sí, Daniel. Eso es algo importante y definitivamente la responsabilidad de seguridad sigue siendo propiedad de Jasper. Entonces, esa preocupación de abrir alguna puerta en nuestra aplicación que nos permita o nos haga vulnerable nuestros datos queda cerrada porque la autenticación y el manejo de roles de seguridad sigue siendo propiedad, en este caso, de Jasper. Entonces, fíjense que voy a por acá muy rápido. Bueno, creo que ustedes ya no ven mi pantalla, pero recuerden que cuando hacemos el consumo de la función dentro de mi script de Java, de JavaScript, teníamos la autenticación. Esta autenticación puede tener todas las posibilidades de autenticación de Jasper, entonces puede ser con credenciales rígidas, como lo veíamos ahí, pero también puede ser con el uso de token, tal cual como lo permite el servidor de Jasper. Entonces, la capacidad de seguridad está totalmente integrada y la resuelve Jasper Server. Entonces, no hay problema de que nuestra aplicación abra una puerta de seguridad. No sé si soy claro, Daniel, con la persona que pregunta. Correcto, Nelson, muchísimas gracias. Hay otra pregunta adicional, Nelson, y es si tienes o podemos mostrar algún ejemplo de cómo se ve Jaspersoft embebido en una aplicación mobile o en un dispositivo móvil. Daniel, pues en realidad, por ejemplo, el dashboard que veíamos, por eso se veía tan raro en mi aplicación de escritorio cuando les presenté el dashboard, porque es que eso es un dashboard construido para dispositivos móviles. Entonces, al publicarlo aquí en mi desktop se ve distorsionado por eso. Ese de hecho es una gráfica construida, es un tablero de control construido para un dispositivo móvil, para un tablet o un teléfono móvil. El mensaje es sí, claramente, igual que lo hacemos con nuestros reportes o dashboard comunes, que decidimos darles un diseño móvil, lo podemos hacer de la misma manera. Son autoajustables, conservan las mismas propiedades de los servidores de Jasper, entonces los objetos gráficos, los charts, las tablas son autoajustables y se pueden presentar como sitio web o se pueden presentar como dashboard y visualmente se puede llegar a una capa móvil sin problema. Sí, así es, Nelson, y complementando un poco tu respuesta, pues vale la pena mencionar que Jaspersoft tiene aplicaciones nativas móviles tanto para Android como para iOS, que está, digamos, incluida en la licencia o bien suscripción de Jaspersoft. Bien, no tenemos más preguntas en el chat. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Igual invitarlas a los próximos talleres que tenemos agendados para las siguientes semanas. Como bien les comentaba al inicio, entre la siguiente semana comenzaremos con el taller de TIBCO Spotfire. Tendremos dos talleres donde nos enfocaremos en esta herramienta y una vez terminemos estos dos talleres nos enfocaremos en la solución SAP Analytics Cloud. Nelson, muchísimas gracias y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy quiero agradecerles y bien, nos vemos en la próxima. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche para todos. Gracias a todos.